hemos sufrido a causa de otros, nos han atacado, nos han dicho cosas, nos han ofendido, pero en muchas ocasiones olvidamos que nosotros también hemos atacado, hemos hecho cosas y hemos ofendido. Pero no solo por esa razón debemos perdonar, sino porque nuestra ofensa, como decía hoy, nuestra ofensa más grande fue ante Dios, ante su Hijo. Recordemos que Jesús fue crucificado, fue golpeado, fue lacerado, y cuando lo hizo muchos estaban gozosos, alegres, felices de que el Señor Jesús estuviese allí, muerto, bueno, crucificado, sufriendo, pero el Señor dijo: perdónalos. Él vino a entregar su vida por nosotros cuando éramos enemigos suyos. Y si el Señor perdonó nuestra ofensa, que es una ofensa eterna, y si perdonó que su Hijo Jesús fuese crucificado en una cruz, ¿cuánto más nosotros? En definitiva, si vemos la ofensa que nos han hecho otros y cómo nos han hecho sufrir otros, es poco o nada comparado con lo poco agradecidos que hemos sido con el Señor por enviar a su Hijo en una cruz. Entonces, ese amor, ese mandamiento del amor que el Señor da, es porque Él amó primero de una forma tan grande y tan impresionante que no debería haber duda alguna en nosotros de actuar de la misma manera que lo hizo Cristo por nosotros. ¿Alguien, ¿Alguien quiere apuntar algo adicional, anotar algo? Bueno, yo solo quisiera como adicionar algo. Ayer, si recuerdan, hablábamos de cómo al ser amados por el Padre nosotros podemos amar a los que nos rodean. Cómo por la obra del Espíritu Santo nosotros, los que antes no podíamos servir a la justicia, ahora le podemos servir a la justicia. Entonces, la pregunta está apuntando hacia cómo amar a alguien que me ha hecho daño. Pues la verdad es que quienes han sido amados por el Padre, quienes han sido hallados en medio de su perdición, en medio de su, no solo de su condición de alejados, sino también de enemigos y de personas que han transgredido la ley de un Dios santo, pues van a encontrar realmente ese amor que los rescató y que los trajo. Entonces, desde la perspectiva humana, lo más natural es simplemente dejar así, no perdonar, por el contrario, odiar. Pero lo que la cruz nos muestra es otra cosa. Y el Espíritu Santo es el que realmente nos puede dar la capacidad, el cómo. Nosotros no podemos, lo hemos cantado muchas veces a lo largo de nuestro caminar con Cristo y aún durante este campamento. Efectivamente no somos nosotros, tiene que ser Cristo viviendo en nosotros, la vida de Cristo reproduciéndose en el creyente. Es por ello que el fruto del Espíritu comienza diciendo que es amor. ¿Y cuál amor? Pues el amor que Él nos mostró, el amor con el que hemos sido amados. Bueno, Juan 14:15, siguiente pregunta. Si me aman, guarden mis mandamientos. El Señor Jesús demanda algo que para el ser humano es imposible. Sabemos que esto es por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál entonces es la parte o responsabilidad del creyente? ¿Cómo podemos cumplir sus mandamientos? Bueno, yo tuve el privilegio de hablar sobre este versículo y pues estaba pensando ahorita que aunque este pasaje habla bastante del Espíritu Santo y es una de las cosas más elementales de la doctrina cristiana, ninguno se atrevió a, por decirlo así, dar una definición del Espíritu Santo.
porque es una cosa supremamente complicada. Definitivamente es una de las personas en las cuales se manifiesta el único Dios verdadero, pero es de alguna forma la más difícil de discernir o de percibir. Y esa manera en que esa persona difícil de percibir y de discernir actúa en el creyente, en aquel que es su morada, pues tiene mucho de misterio también. El ser humano normalmente se define como alguien que tiene intelecto, voluntad y emociones, y la persona que llega a los pies de Cristo sigue siendo un ser humano, pero sin duda sus emociones, su voluntad y su intelecto son profundamente transformados con respecto a lo que era sin Cristo. Sus pensamientos son transformados, sus sentimientos son transformados, sus acciones son transformadas, y esa transformación es la manifestación de la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un viento, es un fuego, es una energía, es un aliento. Cualquiera de esas cosas quizás trataría de entender una manifestación o una faceta del Espíritu de Dios, pero sería incompleta. Es como el viento, que uno no lo ve, pero sabe que está allí y lo percibe a través de sus efectos. Y eso es precisamente lo que pasa en la vida del creyente. Esas acciones nuevas, esos pensamientos nuevos, esos sentimientos nuevos que surgen en alguien tan común y tan corriente y tan depravado como cualquier persona sin Cristo, y que ahora camina en pos de parecerse más al Señor Jesucristo, es la huella y la firma del Espíritu de Dios. Entonces, tratando de responder la pregunta, sin duda ya Gustavo Adolfo dio la parte importante de la respuesta. Es una cosa que no puede hacer el ser humano en su condición natural, y es una cosa que sí puede hacer el regenerado como portador del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios actúa de maneras sobrenaturales, pero a la vez también actúa de maneras muy cotidianas. Decíamos en algún momento, un creyente tiene que ir a las Escrituras y leer las Escrituras y pensar las Escrituras y meditar las Escrituras y profundizar las Escrituras, y en ese proceso el Espíritu de Dios transforma sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. Un creyente tiene que orar, un creyente tiene que conversar con Dios, y el Espíritu de Dios empieza a traer a su mente y a su corazón pensamientos, ideas que son propias de ese proceso transformador. Entonces, pues eso es lo mejor que puedo tratar de decir. Solamente haciendo eco en cuanto a la responsabilidad, están preguntando de las palabras de nuestro hermano Carlos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En últimas, obedecer sus mandamientos se convierte en fruto, y nuestra responsabilidad es permanecer en el Señor para que realmente podamos dar fruto. Bueno, entonces continuamos. Siguiente pregunta: ¿cómo se explica que Cristo diga que Él lo ha visto, que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre? Juan 14, 7 al 9. Y también que el Padre es mayor que Él. Juan 14, 28. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en cuanto a la primera parte, voy a responder la primera, y si alguno quiere responder la segunda mientras miro el contexto de ese otro pasaje. Pero pienso en por qué cuando vemos a Jesús hemos visto al Padre. El prólogo de Juan nos lo responde. Juan 1:18 dice: nadie ha visto a Dios jamás, el unigénito Dios, hablando de Jesús, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Desde el principio, el Evangelio de Juan nos dice: este que viene es la revelación mayor de Dios, como le leíamos en Hebreos. Dios nos ha hablado por sus profetas de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado mediante su Hijo.
Y estos términos acá son muy únicos. Nos dice que Jesús es el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. O sea, no sé cómo explicar eso, pero lo más cercano se me viene una mamá cargando a su hijo y esa cercanía. No es que literalmente sea así, pero como que Jesús tiene esa cercanía tan especial con Dios porque Él es Dios. Y Él vino a darnos a conocer quién es Dios. Entonces, por eso Él dice, si ustedes me ven a mí, lo que ven en mí, eso es Dios. Yo soy Dios. Pienso en Colosenses también, capítulo 1, ese versículo que nos dice, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Lo que es invisible de Dios lo vemos en Él. Entonces, esa es la respuesta. Por eso nos dice Juan o nos dice el Señor, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, han visto quién es Dios, yo soy Dios. Y en cuanto a la segunda... Bueno, de pronto como congregación, hace unos días estuvimos hablando con algunos hermanos de una figura que vamos a utilizar en este proceso de transición que estamos por enfrentar, y es la figura de mayores entre iguales. Y finalmente la principal, digamos, motivación u origen de esa idea de mayores entre iguales, en últimas viene de la Trinidad. Nosotros creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten la misma esencia de deidad, pero a la vez vemos unos roles característicos de uno o el otro, sin que eso signifique que el uno tiene una sustancia mayor o menor que el otro. Entonces, entre esos iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay uno que las Escrituras muestran, a nuestro limitado entender, como mayor, que es al cual se sujetan el Espíritu y el Hijo. El Espíritu se sujeta al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre. Dice aquí Primera de Corintios, se me perdió. Primera de Corintios 15, dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, este pasaje nos da una luz adicional mostrándonos que en esa perfecta armonía que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en particular entre el Padre y el Hijo, el uno se sujeta al otro porque eso es parte de aquello con lo cual se revelan al hombre y santifican al hombre. Para nosotros las relaciones de jerarquía son muy complicadas por nuestro pecado, pero las relaciones de jerarquía en la Trinidad no tienen ninguna complicación porque ya no hay pecados, solo hay perfección. Entonces el Hijo se deleita en sujetarse al Padre, el Padre se deleita en honrar a su Hijo, y como estuvimos leyendo de esa mutua glorificación en este sermón, no hay ningún tipo de competencia, aunque hay unos roles que de alguna forma a nosotros nos transmiten la idea de jerarquía. Entonces eso es asombroso, eso es un concepto que perturba, pero a la vez incentiva nuestras mentes, como sin que haya competencia y sin que haya envidia, alguien se puede someter a otra persona, y eso pasa en la Trinidad. Una cosita más rápidamente, me recuerdas también el pasaje de 1 Corintios 11, donde se nos dice que Cristo es la cabeza del hombre y Dios Padre la cabeza de Cristo, y luego el hombre de la mujer, y usa esa función de sometimiento trinitario para darnos el modelo de las relaciones entre hombres y mujeres en la iglesia y en el hogar. Y eso es importante porque nos muestra entonces que, como decía mi hermano, no es una diferencia en esencia. De lo contrario, tendríamos que decir que los hombres somos mejores que las mujeres, y pues sabemos que no es así, somos iguales en esencia, pero somos diferentes en esa función, lo mismo el Padre y el Hijo. Y eso es importante entenderlo porque, por ejemplo, yo hablo mucho con testigos de Jehová y ellos usan ese pasaje de Juan 14 para decir, si ve, Dios el Padre es diferente al Hijo en esencia, o sea, Él es Dios, pero Jesús no.
Y ahí tú puedes venir a 1 Corintios 11 y decir, vea que no, son diferentes en función, pero en esencia son iguales. Bueno, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Juan 14:33. Y todo lo que pidiereis, puntos suspensivos, asumiendo que en oración se pide en la voluntad de Dios, ¿es correcto pedir también por las necesidades diarias? Contexto. En ciertos contextos cristianos se enseña a solo agradecer y no pedir porque Dios sabe lo que necesitamos. 33. Pues aquí escribieron Juan 14. Y todo lo que pidiereis será. Mientras mis hermanos buscan una respuesta 3. rápida, fácil. El Padre Nuestro, ¿qué nos enseñó el Señor a pedir? El pan de cada día. Entonces, una cosa no elimina la otra. Pero, listo. Ya Gustavo nos da una respuesta más profunda. Bueno, creo que estuvimos hablando un poco al respecto durante la enseñanza de este pasaje, los versículos 12, 13 y 14. Realmente, quien está deleitándose en el Señor, quien está lleno de Cristo, lleno del Espíritu, pues va a pedir las cosas que Cristo pedía, va realmente a orar de la manera en la que nuestro Señor lo hizo. Es algo que a veces los salmos nos cuentan, no sé, hay un pasaje en el Salmo 37:4 que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Y muchos dirán, uy, no, ese pasaje está apuntando a eso. Usted simplemente pídale al Señor lo que quiera y Él se lo va a dar. Pero, ¿qué va a salir de un corazón que está deleitándose en el Señor? ¿Qué pensamientos, qué proyectos, qué planes, qué anhelos, sino los anhelos de su Señor? Lo que su Espíritu va formando en Él, lo que su palabra va formando en su mente. Creo que por eso, con tanta confianza y sí, sin temor, el Señor Jesús puede decir cosas como estas. Y más adelante lo estuvimos viendo en el pasaje que Carlos nos enseñó. El Señor les dice, pidan en el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero ¿a qué está apuntando el Señor Jesús? Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Es muy interesante cómo en medio de todo este contexto el Señor Jesús tiene en mente algo, y lo mencionamos, y es que estos 11 discípulos no se iban a quedar allí. Estos 11 discípulos tenían que salir, iban a salir y el evangelio iba a ser proclamado. Y entonces en ese contexto de llevar mucho fruto, de ser sus discípulos y testigos, les dice, pidan y verán esas obras mayores que realmente van a ser hechas, que mi Padre les va a conceder. Eso es algo de gran ánimo, por lo menos en el caminar con Cristo para uno resulta maravilloso saber que tenemos a un buen Padre que sabe conceder a sus hijos aquellas cosas que buscan honrarle y buscan glorificarle, de acuerdo a sus propósitos, por supuesto, pero tenemos certeza. Primera de Juan capítulo 5 también nos habla de esto. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos animan a que nuestras oraciones en realidad puedan ser sinceras, genuinas y confiadas. De acuerdo a la voluntad del Señor, Él responderá. Un pequeñito comentario en cuanto a ese punto, y es que para nosotros resulta muy llamativo el hecho de que como que Dios está dispuesto a darnos más cosas si nosotros oramos en el nombre del Hijo.
Pero lo que era muy revolucionario en ese momento en que el Señor Jesús estaba hablando es que para dirigirse al Padre tuviesen que hacerlo en nombre de alguien. Las personas oraban, llevaban siglos orando y hablando con Dios, en particular en el contexto judío, pero que ahora tuvieran que hacerlo en el nombre de Jesús, que ahora pudiesen disfrutar de acceso delante del Padre a través de los méritos y la intermediación de ese alguien más que es el mismísimo Hijo de Dios. Era un concepto muy, muy importante, muy nuevo. Y pues para nosotros, como hemos orado, he escuchado miles de oraciones diciendo en el nombre de Jesús, es tan natural. Por eso a veces no somos conscientes de lo nuevo que era eso cuando el Señor Jesús lo estaba diciendo. Bueno, siguiente pregunta nos dice, los versículos de Juan 16, 25 al 27, los voy a leer. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La pregunta, ¿son escatológicos estos versículos? Voy a hacer lo de Carlos, voy a dar una respuesta sencilla y ellos después vienen con la más profunda. ¿Son escatológicos? Sí, porque está hablando de un momento futuro con respecto al instante en que el Señor Jesús estaba hablando. Entonces, el Señor Jesús está hablando de algo que va a suceder en el futuro. Entonces, para ese momento sí eran escatológicos. Sí, eso ya deja respondida la pregunta. Realmente sí, yo creo que ya es escatológico y sí, eran eventos futuros. Otra pregunta, ¿la aflicción en el mundo está relacionada con la gran tribulación? ¿Y hay una cita o algo? ¿No? Pues, o sea, en contexto, asumiendo que es de estos pasajes, o sea, el Señor les está hablando de algo que ellos van a experimentar pronto. Entonces, no necesariamente está hablando de eventos del fin en ese sentido escatológico, pero no sé si mis hermanos entienden algo diferente. Sí, o sea, está hablando de cuando yo me vaya, Hechos, el libro de Hechos básicamente, o sea, ustedes van a ir a predicar y van a tener aflicción, pero no creo que, o sea, no veo nada acá que dé una idea de que es algo más técnico, hablando del futuro y el tiempo de la gran tribulación, a menos que vean algo ustedes ahí. No, incluso si nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos la historia de la humanidad, el sufrimiento, el dolor, las guerras, las cosas que han sucedido hasta el momento, es algo que siempre ha sucedido. Es decir, que si la pregunta es en un sentido de aflicción en cuanto a cómo está sufriendo el mundo, pues lo que está sucediendo justo ahora no es algo nuevo. Y si es más específicamente a la aflicción que nosotros como creyentes ahora sufrimos a causa de Cristo, es una aflicción que se ha mantenido desde que Cristo resucita, se va, su iglesia empieza a sufrir, sus discípulos empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser asesinados, torturados. Entonces, si se refiere a esa aflicción específica de los discípulos o de los que creemos en Cristo, no considero que sea de aquella gran tribulación de la cual nos habla su palabra, porque esa gran tribulación, su nombre lo indica, es grande, va a ser, considero yo, algo notable y para nada despreciable, para nada comparado con lo que se ha sufrido hasta el momento, e incluso hasta el momento el sufrimiento que tanto tiene el mundo como el que tenemos nosotros, para la gloria de Dios, tiene o permite que este mismo sufrimiento acerque mucho a las personas al Señor. Entonces, dadas esas causas, no considero que sea de aquella gran tribulación de la cual nosotros sabemos que llegará.
Bueno, yo creo que la pregunta contiene en sí misma, por supuesto no es el tema, pero contiene en sí misma digamos, una afirmación que resulta ser tal vez todos relacionamos con una presuposición, una escuela de estudio teológico, ¿sí? Supongo yo se está refiriendo a la gran tribulación de la cual nos habla Mateo 24, allí habrá entonces gran tribulación, pero creo que la iglesia, y es parte de lo que hemos estado aprendiendo, ha sido grandemente atribulada a lo largo de los años de su historia. Tal vez nosotros a veces hablamos de que no hay tanto sufrimiento porque de pronto no nos han tocado cosas terribles, pero justamente el libro que nuestro hermano Carlos nos mostraba acerca del libro de los mártires de Fox es un libro en el cual uno dice, wow, ha habido una tribulación, es decir, los cristianos han sido perseguidos de maneras que tal vez nosotros no conocemos o no nos imaginamos. Si bien es cierto, puede que cuando se acerque ya el momento del regreso del Señor, puede haber un periodo en el que se intensifiquen las cosas, depende cómo nosotros podamos verlo y desde qué perspectiva lo estemos analizando, pero como creyentes nosotros necesitamos armarnos con el pensamiento de que estamos en una tribulación, estamos siendo perseguidos. A nuestro Señor lo crucificaron, a nuestro Señor lo aborrecieron y por ende nosotros estamos todo el tiempo siendo perseguidos, de alguna forma podemos decir como ovejas de matadero. Entonces, yo digamos, no es que no comparta la respuesta de mis hermanos, pero creo que hace parte de las tribulaciones del creyente, todas estas aflicciones de las cuales nos está hablando aquí, de las que estuvimos hablando, de estas persecuciones que vendrían. Bueno, siguiente pregunta. ¿Los frutos pueden ser interrumpidos por un pecado? Aclaración, no la multitud de pecados. Frutos pueden ser interrumpidos por un pecado, no por multitud de pecados, aclaran. Parece que hay que hacerle una hermenéutica a la pregunta y uno no está muy seguro exactamente cómo concluir lo que dice, pero si quien hace la pregunta está pensando en un evento, en uno de los quizás incontables pecados que cometemos al día los creyentes por maduros o tiempo que se lleve caminando con el Señor, pues si uno, digamos, lo lleva a ese punto de detalle, me inclinaría porque la respuesta es no, o si no, realmente para nosotros sería muy difícil permanecer en Cristo y dar fruto porque nosotros estamos pecando mucho más frecuentemente de lo que somos conscientes. Frente a la perfección de Dios nosotros no nos queda muy difícil entender cuántas cosas de las que hacemos son pecado. Ahora, si quien pregunta se refiere es como a una práctica o a un hábito que sabe que no es conforme al corazón de Dios y hay una práctica, si se incurre en él repetitivamente, pero siente que es decir, la persona de pronto está pensando, yo el único pecado que tengo es la mentira, y eso sí, a veces, varias veces al día se me sale la mentira, pero es la mentira. Bueno, primero, seguramente está teniendo una visión muy corta de lo carnal que quizás está caminando delante del Señor, lo carnalmente que quizás está caminando delante del Señor, pero si hay una cosa como que se identifica y se sabe, y no se batalla, sino se está más bien mirando cómo se asimila, cómo se acepta, eso pues es la antítesis del fruto, eso es precisamente la falta de crecimiento. Bueno. Yo solo quiero agregar algo en cuanto a ese concepto de si se está incurriendo en un pecado. Sí, en definitiva lo que podría hacer es obstaculizar la comunión con el Señor, no terminarla,
porque tenemos permanente comunión con el Señor, pero sí obstaculiza. ¿Qué pasa cuando un hijo desobedece a sus padres? Pues la relación como que se ve afectada, falta confianza, se genera un ambiente pesado, por así decirlo. Entonces, el estar incurriendo en un pecado, conociendo que estás incurriendo en un pecado, sí obstaculizar mi comunión con el Señor. Y si el ánimo es a trabajar en este gozo de nuestra salvación, en disfrutar esta perfecta comunión con el Señor, dejar ese pecado a un lado en el momento en que sabes que lo estás haciendo e ir a arrepentirte a los pies del Señor para retomar esta comunión perfecta con el Padre y con el Hijo, pues es en definitiva un ánimo que hacer. Bueno, entonces siguiente pregunta en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿A qué se refiere con mundo aquí y cómo se evidencia esa victoria? Contexto. Parece ser que a veces se menciona que Cristo venció a la muerte y no tanto al mundo, siendo que este pasaje destaca las victorias sobre el mundo. Además, la Biblia menciona la palabra mundo en otros sentidos, Juan 3:16. ¿A qué se refiere con mundo aquí y cómo se evidencia esa victoria? Respuesta fácil y usted es la difícil. Pensando en el texto que yo enseñé, en ese contexto él dice que el mundo me odió, o sea que él está hablando de los que lo rechazaron, ¿verdad? Y estoy de acuerdo, la palabra mundo se usa de diferentes formas. Juan parece ser el autor del Nuevo Testamento que más usa la palabra mundo, Evangelio de Juan, cartas de Juan. El mundo puede ser simplemente la creación de Dios, el mundo puede ser los seres humanos, de tal manera amó Dios al mundo, y mundo puede tener este sentido más específico de personas que aborrecen a Dios. Primera de Juan 2, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Entonces me parece muy buena la pregunta, me hizo pensar y me hace querer estudiar más esto acá. Pero la respuesta corta por ahora, sin haberlo estudiado mucho, es que en el contexto de Juan 15, él está hablando de los que lo rechazaron. Y luego él dice, yo he vencido. Entonces como que la idea de que este rechazo yo lo he vencido, o sea, esto, como lo hablábamos en mi mensaje, esto no va a detener el plan del Padre. Curiosamente, ese odio del mundo lo llevó a la cruz para salvar al mundo. Entonces, de pronto con eso tenga que ver esta victoria de Jesús. Pero es una buena pregunta y voy a estudiar más, ciertamente. Estoy de acuerdo estoy de acuerdo en todo lo que dijo Carlos, incluyendo que es una muy buena pregunta y que de alguna forma deliberadamente yo no respondí porque no es sencilla al preparar la predicación y porque podría tomar más tiempo y el tiempo no era suficiente. Pero creo que ayuda en el versículo 30 de Juan 14, cuando el Señor Jesús ya está terminando la parte de la conversación allí en el aposento alto y dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces uno como que con cierta facilidad asocia a ese príncipe del mundo con Satanás, que era quien estaba en Judas. Y entonces el mundo es ese sistema, ese entorno, ese ambiente, ese conjunto de personas cuyo príncipe es Satanás. Entonces, como una contraposición al reino de Dios, está el reino de Dios en Cristo y está el reino del príncipe de las tinieblas, que por supuesto es derrotado y por cuya causa ha habido aflicción. Conectándolo un poquito con la pregunta anterior, lo nuevo en la declaración del Señor Jesús no es que había aflicción, porque ellos por siglos habían sentido la aflicción. Lo nuevo es que ahora había certeza de victoria, porque el príncipe de paz había vencido al príncipe de las tinieblas, estaba a punto de hacerlo, era ya un hecho en la mente de Dios. Bueno, aquí ya las preguntas pues no citan pasajes bíblicos, pero obviamente hace referencia a varias de las charlas que se hicieron. Debemos confiar en Dios, pero ¿cómo aprendemos a confiar en Él?
¿Qué acciones prácticas debemos hacer? Creo que hay un concepto en las Escrituras que pues está directamente ligado con la confianza y es la fe. Como nosotros aprendemos a confiar en Dios, a tener fe en Él, pues primero necesitamos saber fe en qué, cuáles son sus promesas, en quién estamos confiando. A veces no. Es difícil para nosotros confiar en alguien en quien no conocemos. Y a veces no confiamos en Dios porque no le conocemos. Yo soy un fiel convencido de que el que conoce a Dios le entrega todo, le sigue con todo lo que tiene. Es la respuesta natural de ir siendo, digo yo, capturado por su gracia, por su misericordia, por su carácter. ¿Y cómo somos capturados por ello? Por la obra de su Espíritu, a medida que nosotros tenemos comunión con Él. A medida que su palabra nos muestra esa grandeza, nos muestra esa fidelidad, nos muestra esa misericordia. Y entonces viene el día a día y en el trabajo, en el colegio, en la casa, en el bus, en donde vayamos, vienen esos desafíos. Nos rendimos al mundo, amamos al mundo con sus deleites, con sus pasiones, con sus principios que son contrarios a los principios de Dios, o amamos a aquel que nos ha rescatado y nos ha trasladado del mundo a su reino. Entonces, una mente informada, una mente que realmente conoce a Dios y conoce sus promesas y conoce sus planes. Miren que el pasaje que acabamos de estudiar en Últimas, ¿de qué nos informa? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Les está diciendo, miren, esto va a pasar. Tranquilos, tranquilos, ustedes van a sentir que se les va a derrumbar el mundo alrededor, todo va a estar difícil, pero tranquilos. Yo sigo en control, yo nunca he perdido el control. Y más aún, nosotros hoy, con siglos de historia de la iglesia y con una carta, un libro como Apocalipsis, tenemos un testimonio abrumador que en realidad nos es una firme ancla para que digamos, no sería, es decir, a veces decimos que es difícil confiar en Dios. Yo digo, si tú conoces a Dios, ¿no sería difícil más bien desconfiar de Él? Es absurdo. Entonces creo que, como yo mencionaba un poco, la agitación, la turbación, cuando hay desconfianza en el Señor, es un sinónimo de que necesitamos ir más a Él, necesitamos realmente permanecer en Él. Y permanecemos, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. La vida cristiana, a mí me encanta la vida cristiana porque el Señor es el que hace, el que produce. Yo necesito estar allí con Él, pero Él es el que hace. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo explicar que Jesús es Dios a aquellos que dicen lo contrario? ¿Dónde dice que son tres? No. Sí, ningún pasaje dice que son tres, pero la razón por la que creemos que es un solo Dios en tres personas tiene que ver con diferentes argumentos a lo largo de la Biblia o verdades. Entonces,
Sabemos que es Dios Padre, bueno, desde el inicio, fácil. Los judíos dicen, Adonai es uno, nuestro Señor, Deuteronomio 6. Listo, lo sabemos. Pero luego se nos habla de un tal Ruaj, espíritu, y es el Espíritu de Dios, y en el Nuevo Testamento ya se usan pronombres personales. Él vendrá y Él hará, y Él comunica y Él se entristece cuando pecamos. Entonces como que no es una energía solamente, y se le pone al mismo lugar, en nivel que Dios Padre. Lo mismo con Jesús, Él viene y dice, Juan nos dice, desde el principio era el verbo era con Dios, el verbo es Dios, era Dios. Y luego Él hace cosas que solo Dios puede hacer, como perdonar. Él usa títulos de Dios, o se usan títulos que solo le pertenecen a Dios para hablar de Él. Y como que se nos ponen todos en ese mismo lugar, como que Padre, Hijo, Espíritu. Al final de 2 de Corintios, Pablo da una despedida y los menciona a los tres: el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y todo eso junto, al ponerlo junto, y los padres de la iglesia hicieron esto, se tomaron el tiempo, nos lleva a la deducción de que debe hacer alguna especie de triunidad, tres en uno de alguna manera. Pero es un solo Dios, no tres dioses, pero al mismo tiempo hay algo de tres ahí. Y la mejor forma que hemos encontrado de expresarlo es esa, que es una trinidad, una esencia, un solo Dios, pero tres personas de alguna forma misteriosa que no entendemos. ¿Cómo probamos que Jesús es Dios? Uno de mis pasajes favoritos, aparte de los explícitos que mencionan esto, Apocalipsis capítulo 5, 4 y 5. Este es el que uso con mis amigos testigos de Jehová, porque es la visión del trono de Dios. Y luego dice un versículo allá, en el capítulo, espérenlo a ver, capítulo 5, versículo 13, en la mitad: al que está sentado y al Cordero sea alabanza, honra, gloria, dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién están adorando ahí? Al que está sentado en el trono, que es Dios, ¿qué? Padre. ¿Y a quién más? Al Cordero. Y si Él no es Dios, ¿por qué lo adoran como al igual que el Padre, verdad? Entonces, un pasaje, aunque hay muchos. Algo corto, esta mañana tuvimos el privilegio de bautizar a unos hermanos, y en cada uno de los 4 casos dijimos, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no porque eso es una buena idea de la comunidad bíblica Gracia y Vida, sino porque al final de Mateo esa es la forma en que el Señor Jesús le pide a sus discípulos que bauticen a los nuevos discípulos, colocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo nivel al cual encomendamos esas personas que tienen nueva vida por la obra de Cristo. Bueno, siguiente pregunta. Esta sí va dirigida, bueno, supongo que es dirigida en la prédica del hermano Carlos. Profunda Comunión explicaba sobre los pámpanos que daban fruto, y aquellos que aún están arraigados a la vid no dan frutos. ¿Cómo sé, porque el corazón es engañoso, que verdaderamente estoy dando fruto? ¿Cómo se evidencia en mi vida? Buena pregunta, sí, supongo que es muy similar a cómo sé si soy salvo, ¿verdad? ¿Cómo sé que estoy dando fruto? Yo pienso en un pasaje como 2 de Pedro, capítulo 1, y pues no voy a explicar todo por tiempo, pero la persona que hizo esta pregunta podría ir a este pasaje. Y nos habla 2 de Pedro 1, de 3 en adelante, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y luego nos dice que, versículo 5, que obrando con diligencia añadamos fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Versículo 8 dice: estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y luego el versículo 10 dice: así que sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Mientras hagan estas cosas no caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en pocas palabras, ese texto me habla de cómo
una transformación en mi carácter da más certeza de que Dios está obrando en mi vida, ¿sí? Obviamente, ¿cómo sé que soy salvo? Bueno, yo acepté a Jesús, creí en Jesús, pero luego viene esa transformación en mi vida manifestada principalmente, como lo vemos acá, en carácter, un carácter transformado. No somos perfectos, pero como que hay algo que se ve diferente, nuevos deseos, deseo conocer más al Señor, deseo acercarme más a Él, deseo leer su palabra. Eso no puede venir de mí mismo, eso es evidencia también. Y también en Romanos 8 hay algo muy interesante sobre esta seguridad de salvación, y es que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y en mi opinión eso no es cuantificable, o sea, yo no te puedo dar una regla y decirte esto sí, esto no. Es algo subjetivo, pero al mismo tiempo la Biblia nos habla de cosas más objetivas como las de este texto, un carácter que se asemeja más a Cristo. Eso da más certeza de que, oiga, sí, algo pasó en mi vida. Les doy una experiencia rápido. Este fue el primer momento en el cual, bueno, no el primero, pero un momento en el cual mi certeza de salvación, aunque yo la tenía, pero aumentó. Llevaba un año de ser salvo, entré a la universidad y estábamos en un salón de informática haciendo un trabajo. Al otro día llegué a hacer el mismo trabajo y un muchacho que no vino el día anterior se sentó en el computador que yo tenía. Y en esa época, pues, todo estaba guardado en ese computador, no era como el Drive o lo que sea, todo. Y yo, oye, es que yo trabajé ayer en ese computador, ¿podría hacerme ahí? Y me dijo, es que ya me sentí acá, ya que. Y no se quitó. Y a mí me dio tanta rabia, y yo por dentro como que, bueno, yo me fui y me hice en otro computador. Y eso me estaba consumiendo, o sea, como que yo me imaginaba haciéndole el mal al tipo y todo. Y yo dije, uy, Señor, no. Y por esa época leí, no pagues a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. Y dije, bueno, Señor, te oro por él, que lo bendigas, y ayúdame a mí a no odiarlo. ¿Qué hago, Señor? Y al otro día como que el Señor puso en mí, no, pues salúdelo. O sea, hágale el bien en vez de hacerle el mal. Y lo saludé bien y conversé con él, y al otro día, una semana después, ese rencor se había ido. Y yo dije, oiga, como que sí soy salvo. O sea, ¿de dónde salió eso? Entonces, eso es una parte, esa transformación da más certeza. Yo quiero agregar algo, y es agregando todo lo que ya dijo mi hermano, el cambio en pensamientos, actitudes, anhelos. Eso obviamente se va a ver reflejado con las personas que nos rodean. Y tal vez no sea muy agradable, pero si el mundo los aborrece, están por buen camino. Porque Juan 15 que leíamos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, acá hay dos, bueno, no en el versículo, pero hay dos tipos de personas que nos ven, el mundo y nuestros hermanos en Cristo. Si las personas dejan de decirte vamos, sino que te dicen, yo a usted no le digo porque es cristiano, deberíamos decir gloria a Dios. Porque en definitiva estamos mostrando que ya no estamos acorde al mundo y a las cosas del mundo. Debería el mundo decir, no, yo a este no lo invito a tomar porque es cristiano. No, yo a este no le digo que me ayude a mentir, a hacer esto porque es cristiano. En ese caso, deberíamos estar gozosos y decir, gloria a Dios, no me invite a eso. Y así, porque nuestro testimonio en cuanto a lo que el mundo ve, en este caso creo que por el contexto en el que nos encontramos, este aborrecimiento no va a llegar a más que de pronto el rechazo. Colombia no nos persiguen, no estamos siendo amenazados de muerte, pero ese rechazo que vivimos de, mejor no le digo, mejor no le hablo, porque es cristiano y sé que no vamos a compaginar en esto, pues por ese lado deberíamos alegrarnos. Pero también por otro lado, las personas de la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, van a ver nuestros frutos, ese cambio de pensamientos, ese cambio de anhelos. Y si alguien te dice, veo un cambio radical en ti, veo cómo el Señor está obrando en tu vida, pues eso creo que es un buen indicador también
de que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, que estamos dando frutos y que las personas los están viendo y que esto está glorificando al Padre, porque si hacemos las cosas que glorifican al Padre, el mundo las va a ver, el mundo y la iglesia, y ambos van a decir, este es de Cristo, este está haciendo las cosas de Cristo, y creo que es un buen indicador de nuestro cambio. Bueno, aquí hay una pregunta que en cierta forma, ya se han hablado muchas cosas, casi que podría estar respondida, pero hay dos preguntas que en cierta manera tienen que ver con lo mismo, relacionadas con el Espíritu. Bueno, aquí a la primera, ¿cómo experimentar una rendición total a la obra del Espíritu Santo? Sobre todo en las áreas que luchamos con el pecado y las tendencias del mal. Y la otra, ¿cómo puedes corroborar que estás lleno del Espíritu de verdad? Bueno, yo me animaría a decir algo con respecto a, en últimas, la lucha con el pecado es algo que todo el tiempo estará presente. La vida del creyente es una vida de lucha más que de perfección, bueno, más que no de perfección, porque en realidad si nuestra meta es no tener lucha con el pecado mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, pues tenemos que de pronto cambiar el enfoque de nuestra lucha. Esta pregunta está apuntando mucho hacia ser transformados, hacia el hecho de que en realidad cada vez sea más evidente Cristo en nuestras vidas por la obra de su Espíritu Santo. Y hay un pasaje, el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, nos habla de realmente nosotros no amoldarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, de alguna forma, eso nos está conectando con que necesitamos realmente algo radical. No es solamente dejar de y empezar a, porque a veces esas luchas con el pecado se ven como eso, ¿no? Pues si usted miente, fácil, deje de mentir, propóngase, no miento y ya. Y la verdad es que la experiencia cristiana es, pues es que yo sé que no se debe mentir, me han dicho, pero continúo. La verdad es que nosotros necesitamos ser transformados por el Señor. Y en 2 Corintios el apóstol Pablo dice que somos transformados entre tanto contemplamos su rostro. Entre tanto nosotros realmente estamos allí. Y por eso es que nuestro hermano Carlos allí en Juan 15 nos mencionaba la importancia de estar pegados a la vid, de permanecer en él, de ese énfasis en la comunión íntima con nuestro Señor. Nosotros queremos muchas cosas, nosotros sabemos a veces muchas cosas, y la pregunta es, ¿por qué eso no se materializa? Necesitamos ver que tanto estamos yendo al Señor para que Él nos transforme, para que realmente Él empiece a hacer su obra como barro que somos y empiece a quitar lo que no le gusta y empiece a limpiar para que vuelva a producir fruto y aún más fruto. Entonces, creo que esas dinámicas, aún cuando somos conscientes de nuestro pecado, cuando pecamos y experimentamos, ligándolo con una pregunta anterior, ese arrepentimiento, no dejemos de ver el arrepentimiento como una obra también que el Espíritu Santo está produciendo en el creyente. Uno debería aprender a disfrutar el poder ir a Cristo y pedir perdón. A veces uno disfrutaría más dentro de su vanidad no pecar más. Es como mejor, es como mi estándar, lo que yo quiero. Pero cuando tú pecas y vas a Cristo y creyendo en su suficiencia, creyendo en lo que Él ha hecho, tú le pides perdón y sabes que Él te perdona, pero también es fiel y justo para limpiarte de toda maldad, le estás dando gloria, porque nuevamente estás siendo consciente de que Él es el justo, de que tú solamente le necesitas más y más cada día.
Bueno, aquí hay otra pregunta que en cierta manera se ha respondido de muchas formas. Sin embargo, dice, quiero amar a Jesús, pero me es difícil en algunas ocasiones guardar sus mandamientos. ¿Cómo puedo mejorar en amar a Jesús si no es algo que pueda hacer yo en mis fuerzas? ¿Es posible que yo aún no esté o sea lleno del Espíritu? No sé qué tan precisamente responda esto la pregunta, pero quizás pensar en Pedro ayuda. Pedro fue un personaje como allí acompañante del sermón y tuvo un papel importante en la primera parte cuando el Señor Jesús lo utilizó como referente de lo que es la típica capacidad humana, por ganas que tenga. Evidentemente él no podía hacer lo que aparentemente tenía ganas de hacer. Cuando llegaba al momento crítico no lo podía hacer. Llega la muerte y la resurrección. Pedro ya sabe que el Señor Jesús resucitó, pero aún así está pescando, está como si el reino de Dios hubiese llegado hasta allí y no era mucho más lo que él podía hacer. Y ya es después de Pentecostés que vemos a Pedro que se para en la plaza y predica y se enfrenta a las autoridades si es necesario y dice que es pertinente hacer caso a Dios antes que a los hombres, que es lo debido. Entonces, es el mismo Pedro, en un sentido desde el punto de vista antropológico es el mismo tipo, mismo número de identificación, se veía igual, habían pasado 60 días entre el uno y el otro, menos, pero el Espíritu de Dios estaba allí. Entonces, tenemos que creer en milagros. El Hijo de Dios tiene que creer en el milagro que Dios puede hacer, tiene que creer que el Espíritu de Dios no es dado por medida, como mencionó uno de los predicadores, y que es el mismo, porque es Dios mismo ayer, hoy y siempre, y como obró en Pedro, puede obrar en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué sabemos de Pedro? Pues que estaba igual con los discípulos, no fue que el Señor Jesús se murió y entonces él se fue a buscar otros amigos, seguía con los mismos con quienes había escuchado la voz del Señor Jesús. Y antes de Pentecostés lo vemos reunido con los hermanos allí, seguramente animándose, orando, estaban orando, sí sabemos que estaban orando al Señor. Entonces no hay una fórmula mágica, te toca creer que el Señor es poderoso, te toca insistentemente en contra de tus propios instintos, seguir perseverando en ir a las Escrituras, en orar al Señor, en pasar tiempo con los hermanos en la fe. Y el Señor es poderoso y hace el milagro. Bueno, aquí hay una pregunta que se mencionó en una de las charlas, si mal no estoy, fue mi hermano Hans. Dice, ¿cómo entender que algunas personas en el Antiguo Testamento hablaban palabra de Dios cuando el Espíritu fue dado a hombres hasta Pentecostés? Bueno, por favor me ayudan a complementar la respuesta. En el Antiguo Testamento las personas como un grupo, el colectivo, digamos el pueblo de Israel, aún los piadosos, no tenían al Espíritu de Dios, como lo entendemos por como lo muestran las Sagradas Escrituras, no tenían el Espíritu de Dios en la manera en que la iglesia lo tiene. Entonces, no significa eso que el Espíritu de Dios no tenía la capacidad de venir a una persona en un momento para cumplir con una función determinada según la voluntad de Dios. Entonces, entre otras cosas, creemos que cuando las personas escogidas por Dios para escribir el Antiguo Testamento inspirado fueron guiados por el Espíritu de Dios, tenían una unción de parte de Dios muy especial y diferente a las personas que estaban a su alrededor. Si alguien me pregunta si cuando David escribía un salmo era la presencia del Espíritu de Dios en él igual a la que tenía Pablo cuando escribió una carta, nunca había pensado en esa pregunta, pero sí estoy seguro que es el mismo Espíritu. No sé si la Biblia me da suficiente información para decir que había alguna diferencia, pero el Espíritu de Dios sí vino a personas en el Antiguo Testamento y la palabra del Antiguo Testamento es la palabra del Espíritu de Cristo, del mismo Espíritu de Cristo que le dio a Pablo y a Juan y a todas las epístolas y el resto del Nuevo Testamento. Bueno, siguiente pregunta, penúltima.
Si no podemos ser más llenos del Espíritu Santo, ¿qué relación hay entre la contrición del Espíritu Santo con la ausencia de fruto? ¿Es un reflejo de qué? ¿Qué relación hay entre la contrición del Espíritu Santo con la ausencia de fruto? ¿Es un reflejo de qué? Si no podemos ser más llenos del Espíritu Santo. Se me viene, y ustedes me ayudarán, pero se me viene Gálatas, donde dice, andad en el Espíritu. Entonces, de pronto la pregunta confunde esa llenura con la presencia del Espíritu. Entonces, sí, el Espíritu está ahí, no se va, no viene y va, Él está ahí, pero Gálatas sí dice, andad en el Espíritu. O sea, yo puedo, hay momentos en mi vida en los que yo puedo someterme a la guía de ese Espíritu mediante la palabra, la oración, y hay momentos donde no, y estoy haciendo lo que se me antoja. Entonces, esa es la diferencia, esa es la relación entre contristar al Espíritu y no dar fruto. Entonces, no entiendo muy bien a qué se refiere bien con llenura, con si no puedo ser más lleno. De nuevo, si lo que está diciendo es, ¿puedo tener como el Espíritu Santo 2.0? No, listo, no, o sea, el Espíritu Santo ya está ahí, pero lo que sí puedo tener más y más es crecer en aprender a someterme y andar más y más en el Espíritu, que eso sí puede variar, dependiendo de mi obediencia y qué tanto me someta y qué tanto esté permaneciendo en Cristo. Y esa es la razón de la contrición del Espíritu, de que a veces no demos el fruto que pensamos. El Espíritu está ahí, pero yo estoy como oponiéndome a Él. Entonces yo puedo aprender a dejar de oponerme tanto y seguirlo más y más, aunque siga siendo el mismo Espíritu. Bueno, en cierta manera esta última pregunta tiene mucho o todo que ver con lo que acaba de decir nuestro hermano Carlos. Casi que da la respuesta. Dice, cuando un cristiano se enfría, ¿el Espíritu es quien se aleja o la persona se aleja? Bueno, en un sentido la respuesta parece obvia. El Espíritu de Dios es fiel, el que es infiel es el hombre. Dios no cambia. Yo estaba pensando en una ilustración, perdónenme si es muy boba, pero de pronto a alguno le ayuda. Hay unos restaurantes que se llaman todo lo que pueda comer, ¿sí? Y realmente es todo lo que pueda comer. Y entonces entran diferentes personas a un restaurante, todo lo que pueda comer, y hay unos que comen mucho, algunos llegamos sin desayunar a esos restaurantes. Hay otros que uno se sorprende porque llegan, pagan lo mismo que uno y se comen un platico y se van. Está disponible para todos todo lo que pueda comer, pero personas llegan con diferentes grados de apetito. Y ahí está la diferencia entre unos creyentes y otros. El Espíritu es el mismo y está realmente disponible, pero hay unos creyentes con más apetito por el Espíritu de Dios que otros y disfrutan más.